Regresamos a Argumentos, estamos en vivo a través de la señal de Globovisión. Joel Horta es mi invitado esta tarde, nos acompaña para revisar el panorama político nacional. Hacíamos un recuento un poco del 28 de julio, los hechos ocurridos después, las detenciones que llamaron la atención de los organismos de derechos humanos. A propósito de ello, en la página de Globovisión hay una nota donde nos cuentan las últimas acciones del Ejecutivo que dicen que han reactivado la oficina del comisionado, del alto comisionado de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas en el país. La medida fue anunciada a propósito de la solicitud efectuada por el fiscal de la CPI, Karim Khan, para que se aprobara el ingreso a Caracas de los delegados expulsados en el mes de febrero del territorio nacional. A propósito de ello, Venezuela evaluó como preocupante que el fiscal no haya sido puesto al tanto que la reactivación de la oficina fue concretada en el pasado mes de noviembre y de esta forma la Cancillería confirmó que desde noviembre se reactivó esta oficina. Entre tanto, también el Comité de Derechos Humanos de la ONU solicitó a Venezuela abstenerse de destruir material vinculado con las elecciones presidenciales del 28 de julio, porque estábamos hablando antes de irnos a la pausa, que el 28 de julio evidentemente marcó otro momento político en la historia de nuestro país donde se ha agudizado esa crisis social y nuevamente también el tema del desconocimiento internacional o de la solicitud de muchos países que se haga una revisión de lo ocurrido. Es que el propio Tribunal Supremo de Justicia, a través de su sala electoral, solicitó al CNE, al Consejo Nacional Electoral, la descripción mesa por mesa de cómo fueron los resultados electorales. Y realmente eso no ha sucedido. Y así como el sector opositor cometió yo diría la gran equivocación de no presentar sus actas ante el CNE y ante el Tribunal Supremo de Justicia en el momento que fueron convocados, y las presentaron en el Centro Carter y las han ido presentando en distintos sitios. Bueno, el CNE está en deuda y debe hacerlo, porque es que para la tranquilidad, para la tranquilidad del país, Rosa, porque es que, ¿qué es lo que nosotros aspiramos como venezolanos? La normalización de Venezuela. Tenemos 25 años confrontándonos y me causa gracia que ahora hay un sector extremo de la oposición que acusa a otro sector de la oposición. Ya no son traidores, ni alacranes, ni colaboracionistas, sino que ahora son normalizadores. Bueno, ¿y qué es lo que aspiramos? Pasapáginas, ¿Qué es lo han dicho también. Así es, pero ¿qué es lo que aspiramos? No es la normalidad del país. ¿Cuál es un país normal? Pero eso no deja de que deben pues seguir exigiendo, digamos, el cumplimiento de lo establecido, Bueno, ¿no? De lo que debe ser. Bueno, lo acabamos de indicar. El CNE, que es el poder electoral, está obligado a cumplir con lo que le exigió además el poder judicial venezolano. Y eso ha generado un debate pues, de distintos sectores políticos y, como tú mencionabas, de acusaciones, de etiquetas, de aquellos que están dialogando, quienes defienden la tesis o el argumento que si no se dialoga o si se abandona esos espacios, ¿cómo se va a poder avanzar en alguna solución? Mientras que otros insisten que esa vía no ha dado resultados y que al parecer tampoco los va a dar, ¿no? Son dos tesis que están allí. Fíjate que lo que está sucediendo en el mundo está absolutamente convulso. Tenemos conflictos entre Rusia y Ucrania, tenemos conflicto en Siria, tenemos conflicto entre Israel y el Líbano, tenemos conflictos en el mundo entero. Hay un conflicto interno en la propia Corea del Sur, que fue una cosa que se produjo tan solo ayer, y
¿Qué nos indica eso? Yo en estos días lo conversaba con un hombre muy culto que conoce muchísimo de religión, y hablábamos que si el mundo de la ley del talión se hubiese trasladado tan solo al cumplimiento de los 10 mandamientos, tanto para los que creen en Dios, como para los ateos, como para los agnósticos. Tan solo 10 mandamientos. El mundo sería absolutamente distinto, porque además toda la legislación del planeta gira en torno a esa ley del talión y a los 10 mandamientos. Es decir, tú no puedes tomar justicia por tu propia mano porque serás penado. Pero si tú matas, asesinas, serás penado. Si tú robas, serás penado. Si tú violentas cualquiera de los 10 mandamientos, estás convulsionando al mundo. Las reglas básicas de la justicia y de todas las religiones. No hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan. Honra al prójimo, ama al prójimo. Es lo básico, pero no es lo que estamos viendo en el mundo. Ya está, pero el mundo está en otra frecuencia, en líneas generales. El mundo completo. Y, por supuesto, nosotros somos parte de ese mundo y no escapamos a lo que está ocurriendo. Ahora, ¿cuál tiene que ser la reflexión permanente? Que solo en ese principio del amarnos, los seres humanos, entre nosotros, tenemos que buscar solventar nuestros asuntos. Tenemos que entender que este país necesita hoy más que nunca de sindéresis, de equilibrio, de tranquilidad, de sosiego, de la búsqueda del diálogo permanente, de la necesidad de reconciliarnos, de acabar con los extremos, de buscar la posibilidad de unidad de la sociedad venezolana. Ese tema de la bendita lucha de clases ha impedido que el mundo se reunifique desde ese mismo instante en que surgió el marxismo como tesis política económica para pelear con el liberalismo. Y eso sigue existiendo en el planeta entero y sigue existiendo en Venezuela. Tenemos que solventar ese problema. Un mundo convulso, como lo has dicho, que exige diálogo, que exige respuestas, que exige negociación, que exige respeto y sobre todo entendimiento. Y nuevamente, hablando de religión, este fin de semana también se pronunciaba desde el Vaticano el Papa Francisco, pues pidiendo mayor oración, que en esta época de Navidad, época de reflexión, de esperanza, de fe, pues esos conflictos en el mundo pues lleguen a una tregua o que busquen formas de negociar, que a través del diálogo, de la palabra, podemos solucionar muchos de los problemas que hoy tenemos. Y ojalá así sea. Suena fácil, pero entendemos que es difícil, sobre todo cuando los políticos no ponen el fin ético, no de por medio, que es el bienestar, el bien común de todos. Pausa y ya regresamos. Ya veo que nos están escribiendo al señor Atías, al señor Franco. Ya vamos a leer sus preguntas y otras más. No se aparten.